¿Qué haces? Bueno, esta, para los que no participaron en el foro de inversiones, tal vez tengamos la posibilidad de reeditar un exitoso panel que protagonizamos en la discusión sobre macroeconomía. Eh, Creo que Dante y José Luis son economistas que tienen, bueno, más allá de muchas intervenciones en los medios, tienen también una capacidad de reflexión sobre nuestro corto y mediano plazo que vamos a tratar de capitalizar una vez más. Como siempre, la coyuntura nos va a servir para empezar a ver esto, pero hoy estamos hablando mucho sobre las necesidades de poder escapar de algunas trampas del corto plazo y de aprovechar algunas oportunidades que necesitamos crearnos para el mediano plazo. José María Fanelli, antes en su intervención esta mañana, plantea, por ejemplo, que la Argentina tiene un bono en materia de poblacional porque todavía no enfrentamos un pico de envejecimiento de la población que después nos va a demandar más al sistema previsional. Sin embargo, estamos frente a una recarga de un plan de reparación que nos va a demandar más obligaciones fiscales. El tema fiscal aparece como el primer emergente de esta discusión. José Luis, me gustaría, digamos, tener tu mirada sobre cómo crees que la Argentina tiene que encarar fiscalmente este corto y mediano plazo para empezar a tener otra sustentabilidad. Partimos por lo pronto de un presupuesto que no baja casi el gasto para 2017. ¿Qué mirada tenés sobre este registro? ¿Cuánto tenemos para cada pregunta? Eh, bueno, Por lo está fiscal, digo, ¿no? Federico Hasta Federico, Sturzenegger, el ¿no? presidente del Banco Central, obviamente que está No, esperando que, no, voy a ser breve. Voy a ser que breve. nuestra intervención tenga un límite. Todo tiene un límite en la vida. Eh, en lo fiscal me parece obvio lo que habría que hacer, ¿no? Argentina tiene los mayores impuestos al trabajo en el mundo. Argentina tiene la presión impositiva sobre el que está en blanco más alta del mundo como globo. Argentina de los últimos 55 años, 51 tuvo déficit fiscal a pesar de esto. Sí, me parece que es obvio el problema. El problema es que Argentina tiene un Estado que hoy son más o menos cerca de 40 puntos del producto, 42, eso tiene que ser la mitad. Fue la mitad en algún ¿Eh? momento. En Sí, algún momento obvio, fue... obvio, obvio. Tiene que ser la mitad. Ahora, eh, esa es la cuestión de largo plazo. Yo creo que si no resolvemos eso, tenemos un problema en general para todo. ¿Cómo haces Ahora, para atraer ese debate a mañana, digamos? Porque eso lo tenemos que empezar a discutir ahora, no dentro de espera, 4 esa años. es la cuestión de largo. Yo creo que si Argentina no logra solucionar eso, que no es solamente el déficit, vos tenés una carga impositiva en Argentina intolerable para el sector privado que está en blanco. Es un tema muy estratégico, muy conceptual, porque eso te impide, por ejemplo, abrir la economía. ¿Cómo vas a vender la apertura de la economía con esa presión impositiva? ¿Cuál es el valor del dólar que te hace sostenible una apertura con esa presión impositiva? ¿Me entendés? Esa presión impositiva, o sea, ese tamaño de gasto público, te impide discutir una cuestión conceptual, estratégica, clave para Argentina, que es la apertura de la economía. Ahora, vamos al corto. En el corto el gobierno sí ha enviado un presupuesto, pero el presupuesto del gobierno yo escucho que lo tildan como pensando en las elecciones del año que viene. Yo le pregunto a los que dicen eso. Todos los presupuestos han sido pensados para no nunca bajar el gasto. Así que me parece un presupuesto más en ese sentido. Me parece, sí, delicado que Macri, si es cierto esto. A ver, en el presupuesto no está la baja de retenciones en el presupuesto. Si lo hace es otra cosa, en el presupuesto no está. Esto me parece delicado porque ya indica que la apertura de la economía está en un segundo plano. Porque vos con impuestos al comercio exterior lo que haces es cerrarte el comercio. Pero el presupuesto me parece un presupuesto más, que tiene un déficit sumando bien nación y provincias de 8 puntos del producto. Es más o menos lo que venimos teniendo en los últimos años. Ahora, ¿eso crees que de alguna forma nos demora, nos retrasa en una discusión que de alguna forma es crítica? Hoy hablamos también que la ley de reparación histórica incluye el deseo, por lo pronto está expresado así, de que haya una reforma impositiva y una reforma previsional. ¿Vos
¿Vos creés que estamos... ¿Qué reforma impositiva y qué reforma previsional? Exactamente. ¿Hay clima para discutir Porque la eso? única reforma impositiva para mí que hay que hacer es eliminar impuestos. Ahora, para eso tenés que bajar el gasto público. Porque vos tenés un déficit de 8 puntos, incluyendo provincias, ¿no? Dante, te paso la pelota. ¿Cómo podemos llegar a conciliar necesidades de mediano plazo, como decía José Luis, o sea, una presión impositiva que hace difícil que la Argentina sea competitiva con el corto plazo? Bueno, ese es el principal dilema que enfrenta, digamos. Acordate que estás en un gobierno que por un lado tiene una herencia pesada en la cual tiene que poner en marcha un programa de estabilización de la macro y que empieza a dar señales en términos de un programa también de cambio estructural. Digamos, el gobierno ha avanzado mucho en los temas de mejora de la institucionalidad, tratando de dar señales como para poder captar inversión. Argentina tiene un esfuerzo muy grande en los próximos años que tiene que aumentar por lo menos entre 4 a 5 puntos la inversión para volver a crecer y que quizás también parte del achicamiento del Estado se dé por el incremento del Producto Bruto. Entonces está dando señales fuertes en términos de mejoras de cambio estructural, en términos de empezar a mirar la inversión, empezar a crecer más por exportaciones, pero tiene que lidiar con un programa económico que está muy ajustado y donde los errores el gobierno los paga caro en términos económicos, y por otro lado con un problema de credibilidad, de ganar credibilidad para ganar gobernabilidad. Entonces, las señales que está dando en términos de cómo se está moviendo, de alguna manera, si querés, está en carriles muy ajustados. En la medida que el gobierno vaya consiguiendo mayor holgura en materia de gobernabilidad, claramente va a tener mucho más holgura en materia de instrumentos de política económica. Hoy los instrumentos de política económica están muy limitados, entonces quizás intenta dar señales o está dando señales de sustentabilidad fiscal a mediano plazo, como para que los inversores se den cuenta que el término del tamaño del Estado, el achicamiento, etcétera, va a venir, pero en el corto plazo tiene que trabajar con un fuerte gradualismo y por otro lado con un fuerte apretón monetario como para poder combatir la inflación. Entonces creo que el dilema de alguna manera hoy está puesto ahí. El gobierno de alguna manera hoy está, si querés, comprando tiempo. Ahora, todos tenemos que quizás pensar o creer que esa compra de tiempo que el gobierno está haciendo mañana va a poder llevar adelante gran parte de las reformas estructurales que hoy está haciéndolas quizás un poco más lentas. La sensación es que el gobierno trabaja en dos planos. Uno es de objetivos y otro es de plazos. La pregunta es, al estirar los plazos, ¿vos creés que de alguna forma desgasta los objetivos? No, lo que yo creo es que genera en los inversores duda con respecto hacia el gobierno. Te lo pongo en términos sencillos. Lo que está haciendo hoy en materia fiscal es un desvío táctico en términos de ganar fortaleza o no poder avanzar en mayor gradualismo, ganar más fortaleza en materia de gobernabilidad, o se encontró con una restricción histórica de que no puede bajar el déficit fiscal y de alguna manera, si querés, dejó de lado la reforma de cambio estructural y se va a dedicar a conseguir endeudamiento, tratar de patear para adelante y ver después qué pasa. Si vos pensás que este es el camino, o sea, que el gobierno de alguna manera abandonó o dejó de lado su reforma de cambio estructural y va a seguir siendo más de lo mismo, claramente estamos esperando que a 4 o 5 años haya una nueva crisis. Por lo tanto, tu horizonte de inversiones va a ser de rápida recuperación y mucho menor. Si en cambio uno piensa o hay confianza que el gobierno de alguna manera está enfrentando no solo las restricciones que tiene de la economía, sino las restricciones que la economía política le pone, los sectores que de alguna manera se ven comprometidos que van a tener que ser quizás más perdedores en esta etapa y están generando alianzas para retrasarlo, entonces me parece que tu mirada sigue siendo de un ciclo de largo plazo. Nosotros pensamos, nuestra opinión es que más el gobierno está en una especie de desvío táctico, pero claramente hoy es la discusión, el interrogante que existe. Mira, respecto de esto, yo no tengo la menor idea que tiene Macri en la cabeza para 4, 5, 8 años. Adivino no soy, además. Pero lo que sí te digo, la experiencia argentina de los últimos 70 años, y ni hablar los últimos 40, el Rodrigazo para acá, es demoledora, demoledora. Que no la queramos ver por la razón que sea, es otra cosa. Pero Argentina, con déficit fiscal, y ni hablar ya a esta altura con la presión impositiva que le dejó el kirchnerismo por culpa del gasto público, le dejó el kirchnerismo, no hay nada que se sostenga. Estaremos contando años. ¿Sí? O sea, este experimento de Macri,
de financiar déficits fiscales de 8 puntos del producto, no de 2, de 8. 4,8 de primario nación, 2,4 de intereses, más casi un punto del producto de las provincias, con deuda ya sabemos lo que es. O sea, Argentina está virando financiación monetaria con deuda en los últimos 50 años. Cada plan, cuando tiene un problema con la emisión, va la deuda. Cuando tiene un problema del default, vuelve la emisión. Rodrigazo fue emisión, Martínez Dios fue deuda, Alfonsín fue emisión, Menem de la Rúa fue deuda. Los Kirchner que fueron emisión, ¿qué hace Macri como gran innovación? Deuda. Yo lo que digo, eso a repetición, no hace falta que lo diga yo. Yo creo que es irrelevante quién lo dice, ya sabemos que no funciona. Por lo tanto, ergo, el otro argumento que yo escucho del equipo económico, no de la presidencia del Banco Central, afortunadamente, es: estamos con niveles de deuda bajos, pero justamente si la deuda es baja, no tomen deuda. No, ahora nos vamos a endeudar. ¿Estamos todos locos? Pero bueno, yo insisto, a repetición el experimento no funciona no porque yo lo diga, sino porque ya fue hecho. ¿Qué opinás sobre la restricción política? Porque de lo que estamos hablando, en definitiva, de la madre de todas las batallas, es de un Estado que tiene un único sendero, que es hacia arriba, crece. Hacia atrás, creo que, excepto en alguna oportunidad en los 90, o sea, antes de la convertibilidad, no hubo experiencias, digamos, que hayan sido subsistentes, ¿no es cierto?, de un achicamiento del Estado. ¿Vos creés que vos estás haciendo un planteo con una lógica, y la pregunta que te hago es, ¿la lógica política de ese planteo es sustentable? O sea, ¿se puede achicar? ¿Vos creés que estamos en condiciones? Obviamente que para hacer un cambio estructural otra vez, y yo creo que el cambio estructural por lo menos son en 3 planos, este tamaño del Estado es impagable, no podemos tener las leyes de la prehistoria en materia laboral que tenemos y los costos laborales que tenemos y el plano de la apertura. Eso es una reforma estructural tan gigantesca que probablemente no lo puede hacer ni un presidente ni en un gobierno. Es una reforma estructural para hacer probablemente en varios periodos presidenciales y con un acuerdo doméstico internacional enorme. Obviamente, hasta ahora no estamos viendo eso ni por asomo, ¿no? Así que no puedo evaluar las restricciones que Macri podría encontrar para hacer una reforma así, cuando creo que hasta ahora Macri no da ni por asomo eso, ¿no? Pero de alguna forma también Dante lo que plantea es que el gobierno está buscando una especie de... Bueno, eso no lo sé. Dante sabe mirar, él ve abajo el agua, qué sé yo. Él adivina que el gobierno va a una reforma estructural. No digo de reforma estructural. Hablamos de un desvío táctico para ganar gobernabilidad. Él dice que Macri va a hacer una reforma estructural. No sé cuál es. ¿Cuál es la reforma estructural de Macri? No, yo creo que, a ver... No, pues en serio, yo lo veo que va a tomar deuda, muy civilizado, pero es cierto. Pero una cosa es, digamos, si vos mirás los lineamientos en términos de su agenda, yo creo que hay 2 agendas que tienen que ver con esto. Hay una agenda que es heredada que si vos no hacías una corrección de los desequilibrios macro, chocabas, ¿no? Tenías una crisis a la vuelta de la esquina. De alguna manera... No hubo ninguna corrección de desequilibrio. Hubo financiamiento empezó la del corrección, déficit pero con deuda. José Luis, para eso se vistieron bien para tomar deuda. A ver, es mucho más fácil vernos nosotros desde afuera a no me corra con eso. No te corro con eso. No me corra con eso, que como estamos afuera tenemos más derecho. Pero como vos me decís... Yo ya pago impuestos, suficiente. No, yo también pago impuestos. Pero lo que vos para mí todo lo que colaboro es suficiente. Pero vos lo que mirás, lo que tenés que mirar es, están empezando un camino de corrección. Recién empezó. Después de 12 años de desequilibrio. Esto se niega con la inflación. ¿Pero te crees que se hace en un año la corrección de desequilibrios? Empezaron. Está bien. No sé ver abajo el agua. Pero en términos de cambio estructural me parece que es la agenda positiva que están planteando. ¿Pero cuál es el cambio estructural para vos? Crecer mucho más por inversión. Vos tenés que tener un objetivo que es crecer por inversión y por exportaciones. Empezaste a cambiar el clima de negocio. Para exportar más tenés que abrirte más. Tiene el Ministerio de la Producción invadido gente de la UIA. No, pará. Digo, mirá lo que es el programa. Vos pasaste de un programa que tenías declaraciones juradas anticipadas que te cerraban totalmente la economía. Hoy tenés el 80% de las partidas arancelarias que tenés libertad para traer. Solamente tenés licencias no automáticas en 20% de las partidas.
No me O vas sea, a decir que eso es ¿vos una me decís que economía es una cerrada. reforma estructural? Yo digo no que ser están un cavernícola empezando. como Moreno, No, yo lo que te estoy diciendo es que están empezando a recorrer un camino de cambio estructural. Ahora, ¿cómo te crees que se hace? ¿Bajando el déficit en un año Pero hasta 4 ahora me puntos? nombraste una medida de cambio estructural, que es que no tenemos que presentar una declaración jurada para importar un toro, ¿no? Estás empezando a trabajar, dando vuelta a lo que tiene que ver con las negociaciones internacionales. Estás avanzando en términos de comercio exterior. Estás dando señales del punto de vista de la inversión. ¿Qué Yo es? creo que van en camino a esa reforma. A mí una Después reforma, a que ver, vos voy a creas, definir a ver, qué es para mí una reforma. independientemente, José Una Luis, reforma estructural es disculpame, decir, José Luis, señores, el gasto independientemente público en Dejaron- 5 años baja de 40 puntos el producto a 35 y baja. El señor Macri dice, acá sobran 1.400.000 empleados, lo dijo en todos los lugares. Bueno, lo vamos a despedir en este periodo. Negociaciones internacionales, reforma estructural, vamos a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. José Luis, Eso es la discúlpame, reforma estructural. Pero es lo que están empezando a hacer, están empezando a acelerar todas las negociaciones. Yo no me voy a poner acá a defender al gobierno. Lo que estoy tratando de ver es cuáles son las señales que me está dando que avanzan en ese camino y entendiendo cuáles son las restricciones que la economía política le pone para ver cómo puede avanzar. Es muy lindo decir, o podemos decir fácilmente, el gobierno fracasa porque no puede bajar el déficit, pero vos tenés que lidiar con actores económicos, actores políticos, es un gobierno en minoría, tiene que sentarse a negociar con los gobernadores. Yo creo que avanza en ese sentido. Después son los márgenes de maniobra que va a tener como para poder La discusión concretarlos. que teníamos recién era si yo veo o vos Yo ves la veo- reforma vos me estructural. decís que yo veo Vos ahora abajo me de hablás la- de los vos me condicionamientos decís, políticos. pero que son- forman parte de ¿Reforma esa estructural estructura. hay o reforma estructural no Forman hay? No me parte de vengas esa con los estructura. condicionamientos políticos. La si hay reforma o no hay. estructural están planteándotela. Están planteando y avanza sobre eso. Y no es un tema nada más que veo bajo del agua. Trato de mirar las señales que da el gobierno. Y esas señales que da el gobierno también te están marcando el camino de reforma estructural. José Luis, yo cuando te planteé la restricción política, también creo que planteaba la viabilidad de hacer una reforma estructural, porque claramente una cosa, y en eso coincido con Dante, una cosa es plantearla y ¿Por qué otra necesitamos cosa crisis para ser civilizados No, nosotros como en el necesitamos 89-90? es consenso político para hacerlo. La pregunta es, en definitiva, es si uno cree que... Me parece que ese es el desafío de Argentina, hacer una reforma estructural. Porque, a ver, pongamos algo. La reforma estructural pro mercado de los 90 fue extraordinaria y fue ejemplo en el mundo. Que la hayan arruinado por la cuestión fiscal, que es lo que ha arruinado todos los programas económicos, es otra cosa diferente. Ahora, no nos olvidemos, esa reforma estructural pro mercado se pudo hacer por la hiperinflación, que dejó enterradas todas las ideas de intervención, de estatismo, distorsiones de todo tipo anteriores. El desafío de Argentina es hacer una reforma estructural pro mercado sin necesidad que sea precedida por una crisis que destruya ideas como el estatismo, el financiamiento del déficit con deuda, la economía cerrada, las cargas laborales impagables. Ese es el desafío. ¿Cómo lo No conseguís? podemos dudar en foros como este, donde creo que el nivel de IQ que hay está por encima del promedio, de que esa reforma hay que hacerla. Pues si nos ponemos a pensar primero en los condicionamientos políticos para hacerla, antes de pensar y machacar sobre la necesidad de hacerla, entramos perdiendo el partido. Es como cuando me dicen cuáles son los costos sociales de hacerla. Pero alguien se puso a pensar los costos sociales de no hacerla. Hace 30 años que Argentina tiene 30% de pobres. Estamos hablando no solamente de costos sociales, sino también de costos políticos. Digo, un planteo tiene que tener cierta correspondencia si en el contexto político la CGT te está buscando declarar un paro, por ejemplo. Digo, hay situaciones Pero en los donde... muchachos de la CGT vos los juntás en una habitación cerrada. Son todos multimillonarios. Bueno, Le envoltrás un cuarto de carpeta a esos muchachos, pero no pueden abrir la boca más. Te apoyan en todo. Como hizo Menem en los 90, ¿qué hizo Menem? vos estás viendo un... Los adornó a todos los muchachos. Bueno, ¿ves lo que te estoy... Pero tenés que ser pícaro. Lo que... Una mejora de competitividad sistémica, en especial en cuestiones que tienen que ver con infraestructura. Creo que tenemos que avanzar mucho en materia de eliminación de regulaciones que generan costos y barreras de entrada, tiene que ver mucho con cuestiones de conectividad. Creo que al plan productivo le falta la segunda etapa que tiene que ver con algunos temas más sectoriales que de alguna manera apuntalan la transformación de sectores
que tienen que adaptarse a reglas de juego distintas, de una economía mucho más estable, de una economía mucho más abierta y la necesidad de apuntalar una economía mucho más integrada. No vamos a poder superar los problemas que tenemos en términos de ciertos problemas del sector externo si no tenemos una economía más abierta, que exporte más y que se integre mucho más a sus cadenas de valor. Por lo tanto, me parece que es un buen punto de partida como para empezar a guiar en términos de hacia dónde se dirige el gobierno para los sectores productivos. Pero creo que faltan definir algunos instrumentos mucho más sectoriales. José Déjame Luis. decirte algo, ahora que está el señor, el director de la UIF, acá. Está todo bien con esto de que no haya dinero negro de los argentinos afuera, pero ¿nos van a seguir cazando en el zoológico como hoy? ¿Con presiones impositivas intolerables? Porque yo creo que acá tiene que haber correspondencia. Yo veo mucho énfasis en blanquear, en cumplir tus obligaciones, pero algún día debería haber alguien, un ombudsman en materia impositiva acá. Esto no puede continuar así, ¿eh? Por ejemplo, yo veo ahora que Vidal está pensando en un revalúo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el argumento para revaluar propiedades? Hay un proyecto dando vuelta ahí al gobierno de que la máxima alícuota, no para compañías, ¿no?, sino para personas, para individuos, sea en 40%. Sí, eso no está confirmado. No está confirmado, pero está dando vuelta. No está confirmado, pero da vuelta. Digo, blanqueo para después ponernos ganancias al 40% y revalúos. Yo quería preguntarte si alguno de los CFO que está en la sala te pregunta, José Luis, ¿qué hacemos con la plata? No, eso no lo ¿Invertimos contesto yo. o no invertimos? Más allá de las reformas que tenemos que hacer. Eso yo no lo contesto así en particular. Lo que sí digo, Pero digo, que Macri ¿este para contexto mí, da para invertir? Macri para nosotros, sí, claro. Sí, claro. Porque recuperación cíclica Macri es muy probable que tenga. Ya tuvimos 8 años de convertibilidad con crecimiento económico chino, 8 años con los kirchneristas, con también crecimiento económico chino. Así que Macri, después de haber bajado la inflación como la está bajando, seguramente va a tener su recuperación cíclica. Así que da para apostar. Y además una cosa importante, Argentina es un país enorme en el mundo. Es el número 21 en tamaño en el mundo. Ya de por sí, por el tamaño que tiene Argentina, es sujeto de ser visto de manera muy apetecible. La gente quiere invertir en lugares donde se puede hacer plata porque la escala permite hacer plata. Por eso en su momento, yo me acuerdo, previo a la caída del muro, había mucha gente interesada en Rusia, por ejemplo. Ya cuando todavía era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Argentina, por el tamaño que tiene nada más, ya es apetecible. En cuanto hace algo razonable, arranca Argentina. Eso pasó con la convertibilidad, pasó después del plan fiscal de Dual de 2002-2003, y la Argentina va a arrancar otra vez ahora, seguro. Ahora, la duda es cuánto dura si el esquema es el mismo de siempre, ¿no? Déficit con deuda, déficit con emisión, déficit con deuda, déficit con emisión. Dante, vos tenés una mirada muy cercana de la realidad del comercio exterior y quería preguntarte si el Mercosur hoy es una especie de corset para la Argentina. Está discutiéndose la posibilidad, no discutiéndose, empieza a discutirse la posibilidad de que volvamos un paso atrás y dejemos de ser una unión aduanera para poder hacer una zona de libre comercio que pueda vincular cada país individualmente con otros socios comerciales. Más allá de que todavía tenemos que hacer reformas, y eso lo tenemos ya claro, ¿crees que eso puede ser una especie de sendero que nos ayude a escaparnos digamos, o sea, que nos dé otro vector de crecimiento? ¿Es una oportunidad? ¿Se puede aprovechar? No, yo creo que el Mercosur requiere rápidamente sincerar en qué etapa estamos y qué es lo que queremos para adelante. Esta idea, hoy Argentina y Brasil están muy en sintonía con respecto a una mayor apertura, porque el Mercosur en los últimos años siempre la política externa la manejó Brasil y no Argentina. Y si bien Argentina aprovechó la cerrazón que Brasil planteaba porque iba por el multilateralismo y cerrarse sobre sí mismo para poder superar los problemas de falta de competitividad en un mercado muy apalancado por ellos, hoy la caída de su mercado les requiere también que tenga que abrirse mucho más. Yo creo que hay una oportunidad muy fuerte
Yo creo que más que flexibilizar de que podamos ir individuales, creo que hoy con Brasil, a Argentina le conviene ir con Brasil en términos de poder vender también parte de su tamaño, y creo que hay más posibilidad para ir a acuerdos mucho más flexibles. Ya el hecho de que estemos hablando con la Alianza del Pacífico, que se empieza a ver diálogo con la gente de Estados Unidos, me parece que vamos por ese camino. Después yo creo que el Mercosur requiere una agenda distinta a la agenda comercial que viene discutiendo hasta ahora y que tiene que ver más con algunas cuestiones de integración física que en los últimos 20 años no se han tratado. ¿Te parece que la nueva instancia política de Brasil puede favorecer esa discusión? Digamos, estamos hablando también de un gobierno que no deja de ser de transición, el gobierno de presidente Temer en Brasil. ¿Vos pensás que nos puede ayudar ese gobierno? ¿Hay que esperar hasta 2018 No, para empezar hay que mirar 2 o 3 elementos. El primero es, Temer es presidente hasta el 2018 si no va preso antes, ¿no? Porque tiene algunas causas todavía abiertas y que puede ser que de alguna manera lo cuestionen. Digamos que no es una posibilidad que está... O sea, no hay que desecharlo. desechada. Quizás tenga baja probabilidad, pero tiene 2 causas abiertas y una de las cuales es el lavallato. La segunda cuestión importante es que el 2 de octubre hay elecciones, como acá hay de medio término. En Brasil hay elecciones de prefeitos, que es donde se discute el poder territorial en Brasil. Los resultados de alguna manera están anticipando que quizás el PT va a quedar muy desplazado de esos lugares y ya va a perder posibilidad de ser una opción de poder en el 2018, con lo cual afianza la alianza de gobierno hoy, no solo en términos de mantenerse hasta el 2018, sino de continuidad. Por lo tanto, algunas reformas que Brasil tiene todavía pendientes, la apertura del mercado a las inversiones externas de hidrocarburos y algunas cuestiones fiscales, creo que van a avanzar a partir del año que viene. En este marco me parece que hoy hay mucha convergencia en materia de política económica y exterior entre Argentina y Brasil y ese es un momento, me parece, para poder aprovecharlo. No hablo de convergencia, ¿no? Como siempre se pedía que nunca tuvimos, pero sí me parece que en términos de andariveles vamos a ir por lo menos por los mismos lugares. José Luis, la última pregunta. El remedio de la deuda, como siempre, es un remedio de corto plazo, pero algunos están viendo incluso riesgos por el hecho de que Estados Unidos en algún momento aumente la tasa de interés internacional, nuestro costo de la deuda en dólares se incremente. ¿Hasta cuándo crees que es un remedio que se puede utilizar? ¿Lo desaconsejarías? Digamos, está claro que tu posición básica es no endeudarse, pero ante lo hecho, ¿cuándo crees que es el momento de, digamos, de no volver a volver a un sobreendeudamiento? Bueno, no sé qué es sobre, pero a ver, pongámosle número a esto. La deuda pública está a 50 puntos del producto, de los cuales 30 son mercado y organismos, y te quedan 18, 19 puntos intrasector público, que se le dice. Acá hay una gran pregunta primero. ¿Qué deuda es la que mira el mercado para ver hasta dónde lo financia la Argentina? ¿Mira los 30 puntos que es privados más organismos o mira los 50 puntos que es incluyendo todo? Esa es la primera pregunta. Yo no lo tengo claro y he tratado de averiguarlo. No hay un consenso, te diría, no lo sé. Más allá, insisto, y repito como loro, me parece imprudente, absurdo, estratégicamente arrancar ahora un camino de endeudamiento. La segunda cosa, ¿a qué velocidad nos vamos a endeudar? ¿Cuánto punto del producto de la deuda va a aumentar? Bueno, eso depende del déficit y a qué velocidad el gobierno devalúe, ¿no? Pero estamos teniendo 8 puntos del producto de déficit, no hay ninguna baja de déficit respecto de los anteriores, ninguna, e incluyendo provincias. Supongamos un punto del producto que se financie un poquito de Banco Central, ANSES, te quedan 6 puntos, 7 puntos del producto de déficit fiscal y se va a financiar con deuda. Así que la deuda en régimen te puede crecer entre 6 y 7 puntos del producto si no baja el déficit. Y aclaro, 2016 el nuevo gobierno no bajó el déficit y en el presupuesto 2017 tampoco hay baja de déficit. Bien medido, ¿no? Poppergay nos habla de nación y solamente el primario, ¿no? Entonces, si la deuda pública crece 6, 7 puntos del producto por año, ¿dónde está el reloj que dice basta? La verdad que no lo sé, pero en régimen esto depende de dónde empiece a contar. Si empezás a contar en 50 puntos, antes que termine el gobierno de Macri, vamos a estar en 70 puntos del producto.
Es un número que si es el que mira el mercado es un número importante. Te diría, hay otra cosa importante, para tener una idea del ajuste que hay que hacer. Si el reloj del financiamiento se nos para en 70 puntos el producto, digamos como ejercicio, digo para el que levante esto en los medios, no estoy diciendo que en 70 puntos morimos y estallamos, sino simplemente es, si el reloj se para en 70 puntos, para hacer un ejercicio, que nosotros sí lo hicimos en el estudio, es, ¿qué resultado primario necesitas para que la deuda no te crezca más de 70 puntos el producto? Necesitas casi 4 puntos de superávit primario. Pensemos que hoy estamos con déficit. Sí. Incluyendo provincias. Incluyendo provincias. Es un ajuste importante para hacer la deuda sostenible después que te fuiste a endeudar todos los años 6-7 puntos el producto. Bueno, nos va a quedar... Pero financiamiento creo que vas a tener, ¿eh? Sí, claro. Digo, el problema es hasta cuándo es bueno tomarlo, porque oferta va... Siempre es malo tomarlo para mí. Basta. No podemos ser condescendientes con el tomar deuda pública, porque además el dinero es fungible, es verso eso que te dicen, me endeudo para obra pública. ¿Qué quiere decir? Que vos ponés en una cajita y hizo obra pública y el agujero que te quedó sin financiar, ¿con qué lo financiás? ¿Que lo va a ir a agarrar a estacionar el cogote? No. O sea, el dinero es fungible. No embromemos con eso. Te endeudás. Y es falso todo eso de que haces obra pública, entonces hay capacidad de repago de la deuda. No, esto no es una empresa. En una empresa sí, vos tomás deuda dependiendo cuál es el flujo de fondos futuro que tenés que pagar, pero hacés un camino, haces un puente. ¿Dónde está la capacidad de repago de una deuda externa del puente? No hay. Dante Sica, José Luis Esper, les agradezco.